llevaba el nombre del legendario fundador y primer rey de Roma. Aún así, no podía compararse con su predecesor, ni por su gloria militar, ni por su grandeza. Hubiera sido un personaje corriente de la historia de la antigua Roma, si no llega a ser el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Rómulo Augustulo, es decir, el pequeño Augusto, finalizó el período pagano de la historia de la ciudad eterna. Rómulo nació en el año 459 en el seno de una de las familias más notables de la provincia romana Pavonia. Su padre, Orestes, fue el líder militar de la armada romana. Hasta el siglo V, el Imperio Romano había permanecido estable y poderoso, pero comenzó a debilitarse debido a las presiones de las guerras civiles y las revoluciones. Territorios inmensos se habían convertido en desiertos y ciénagas pantanosas. El foro romano y el área central de Roma se cubría de densa hierba donde se reunían los cerdos. El centro político se había trasladado a Rávena. Los ya no tan adinerados emperadores no podían financiar a sus mercenarios y fueron derrocados uno a uno. Cuando el joven Rómulo, de 6 años, natural de Rávena, vio sus tierras invadidas por los hunos, su padre prestó sus servicios al futuro emperador y trabajó para los conquistadores. Más tarde, se inclinó del lado del gobernante Julio Nepote. Una vez, frente a la inutilidad del gobernante, Orestes no solo se ocupa de la política del Imperio Occidental, sino también se asegura de labrarle un buen futuro a su hijo. En el año 475, aprovechando la ausencia de Italia de Julio Nepote, Orestes da un golpe de estado, se declara patricio y nombra emperador a su hijo Rómulo. Así que el joven de tan solo 16 años se convierte en emperador del Imperio Romano de Occidente sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Rómulo era demasiado joven para el cargo y en vez de Rómulo Augusto fue llamado Rómulo Augustulo, es decir, el pequeño Augusto. Pero los derechos del joven emperador en el Imperio Romano no fueron reconocidos en Constantinopla, capital imperial del Imperio Bizantino. Rómulo, por su parte, no poseía ninguna excelencia que no fuera su belleza. Apenas jugaba un papel representativo en el ámbito político y su padre, el gobernante jefe del imperio, dirigió el Estado por él. Tras la capa protectora de su padre, el joven emperador Rómulo Augustulo se sentía tranquilo y seguro. Implícitamente respetaba la voluntad de Orestes y nunca intentó interferir en los asuntos del Estado. El joven emperador de 16 años Rómulo Augustulo observaba las actividades regentes de su padre sin ningún interés. Apenas comprendía la complejidad de la situación del Estado. El imperio, debilitado, comenzó a aceptar bárbaros en las filas de la Guardia Imperial. Los érulos y los esciros, conscientes de su poder físico, exigieron obtener tierras en Italia. Como de costumbre, Orestes no consultó con el emperador y tomó la decisión de forma independiente. Respondió a los bárbaros con una tajante negativa. Ante la negativa, los bárbaros organizaron una revuelta en contra de Rómulo Augustulo y su padre. El 23 de agosto del año 476, en la batalla de Paves, un grupo de mercenarios derrotaron a numerosas armadas del emperador. El jefe de la tribu germánica, Odoacro, fue proclamado el primer rey bárbaro del Imperio Romano. 5 días más tarde, Orestes, el padre del joven Rómulo, fue capturado y ejecutado. El joven emperador se encontró absolutamente desprotegido tras la muerte de su padre y comunicó su renuncia al Senado. Su destino dependía por completo de la voluntad de los bárbaros. En agosto del año 476, el último emperador del Imperio Romano Occidental fue derrocado. Había permanecido 1 año en el trono. Odoacro, el nuevo rey, despojó a Rómulo de todas sus ventajas imperiales y le envió a Constantinopla. El rey opinaba que, al igual que hay un único sol en el cielo, habría un solo rey en la tierra. Según las afirmaciones de varios historiadores, la belleza y la juventud de Rómulo Augustulo conmovió el corazón de Odoacro. El gobernante perdonó la vida del joven emperador destituido, le entregó algunos bienes y le envió al sur de Italia, donde unos parientes. El joven se estableció en un antiguo feudo del conocido y adinerado romano Lucus, el cual ganó su fama gracias a sus magníficos banquetes. La vida tranquila fuera del ámbito político atrajo al joven Rómulo.
En un entorno con sus allegados, el chico pudo llegar a superar la muerte de su padre. Pero Rómulo no consiguió librarse de la influencia política de su padre, en la que se había visto envuelto desde su niñez. Odoacro, el nuevo patrón del joven Rómulo Augustulo, renunció a su trono y transfirió su poder a Zenón, emperador de Constantinopla y del Imperio de Occidente. A primera vista parecía que la unión entre el Imperio romano y el Imperio bizantino estaba más próximo que nunca. No obstante, Zenón no dejaba de pensar en la existencia del antiguo emperador Rómulo Augustulo. Y por miedo a una posible sublevación, Zenón ordenó ejecutar a su posible contrincante. En el año 476, Rómulo Augustulo, con apenas 17 años, fue asesinado. Después de haber recibido una autoridad imperial en contra de su voluntad y de haber permanecido en el trono durante un año, Rómulo Augustulo no se involucró en política. Él no soñaba con el poder absoluto, pero fue la víctima de la ambición que le rodeaba. Su vida, corta y sin sentido, se convirtió en el reflejo de lo que fue la vergonzosa caída del Imperio romano.